Yo creo que en primer lugar hay que decir que el gobierno asume el 10 de diciembre del 2019, asume con un bagaje de problemas que llevan a una situación muy compleja en la Argentina y en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque juxtapone lo que es la crisis económica, social, ¿no? La pobreza, el crecimiento de la desocupación, el parate económico, la recesión, suma a partir de marzo el tema de la pandemia. Eso indudablemente genera una enorme complejidad para la gestión, en el cual no hay que olvidar y hay que agregar como análisis que este es un gobierno que llega el 10 de diciembre del 2019 a asumir luego de una muy corta experiencia de unidad peronista. O sea, es un gobierno de una alianza del peronismo más el progresismo, que en realidad es una alianza de corta duración en términos del tiempo, de la historia, a eso me refiero. No de corta duración hacia adelante, porque eso no lo sé, sino de escasa historia. Eso por un lado. Por otro lado, esa unidad, esa coalición supone diversas posiciones dentro del peronismo, para decirlo en un lenguaje, para un poco hacer una síntesis de lo que uno quiere decir, para no ser muy largo, digamos que las diferencias internas dentro del peronismo pueden estar o están referidas no tanto al manejo de la pandemia, en eso no hay diferencia, sino en realidad a cómo enfrentar la crisis económica y social del país. Hay posiciones dentro del frente que son más cercanas al mercado y hay posiciones dentro del frente más cercanas al Estado. Y esta cuestión de Estado y mercado se está planteando hoy en la Argentina. Entonces yo al gobierno lo veo como intentando ir resolviendo, además en un esquema de gobierno muy raro, muy atípico, como es el del presidente y la vicepresidente, que no se da habitualmente, porque generalmente es el presidente el que elige al vicepresidente, en una situación política de donde los que van adentro del bote saben que tienen que mantenerse dentro del bote, que no hay manera, que si se rompe el bote, no hay nadie que llegue a la orilla, nadie, no se salva nadie. Voy a decir algo muy diferente a lo que dice el oficialismo respecto a la fortaleza de la oposición. Yo creo que la oposición política, estoy hablando de la oposición política formal, o sea, los partidos políticos, Juntos por el Cambio, de eso estoy hablando, es débil, sensiblemente débil. Conlleva una herencia de Macri. Macri tiene mala imagen, ya lo sabemos todos. Conlleva un problema de herencia de 4 años de Macri que no ha podido resolver. Un Macri que quiere volver a la política, por decir así, frente a la potencia que tiene un Larreta hoy, que es el que tiene mejor imagen. Entonces Macri se convierte casi en un tapón de Larreta más que en un facilitador. Y está la línea dura o la línea más blanda, y la línea más blanda dentro del Juntos por el Cambio, que no se sabe bien cuál va a ser finalmente la que predomine. Yo lo veo muy mal a la oposición, la veo muy débil. Sí creo que la oposición más importante al gobierno es lo que dije antes, no se puede negar, la oposición más oculta, menos profesional, porque es la oposición empresaria, porque es la oposición de los grandes medios, ahí sí veo oposición. Y una oposición con cierta fortaleza, pero desde el punto de vista político, salvo la presencia importante que tiene Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, porque en senadores no tiene, fuera de eso, es importante, sí, pero fuera de eso no veo nada. Y en el día a día, en la comunicación día a día, no veo oposición, no veo una oposición muy sólida. Y en esas tensiones por derecha que padece el gobierno nacional,
Cristina, me parece que también se presenta dentro del armado del Frente de Todos como una tensión positiva por izquierda y que eso puede llegar a colaborar, no debilitando al presidente, sino tensionándolo para bien por izquierda, para que encuentre un centro, para que tenga un centro y un respaldo político no tan volcado con las otras tensiones a la derecha. ¿Lo ves así o no? Yo lo que veo es lo siguiente, yo lo que veo es que analizando sujetos políticos, escenarios políticos, yo veo figuras políticas destacadas, cuadros políticos destacados. El primero es sin duda Cristina Fernández de Kirchner, eso se puede decir, de la que posee el 30% de los votos, y eso es, sin duda, tiene un peso extraordinario, más allá de su estilo de dirección, por decir así. No veo al presidente, lo que estoy diciendo además se está a la vista de todos, el presidente no quiere construir una alternativa equilibradora del peso de Cristina. Es decir, el presidente no quiere construir el albertismo, que sería un factor de equilibrio interno entre el Frente de Todos. Esto no lo quiere hacer. Por lo tanto, como la política es territorialidad, espacialidad, con avances sobre los territorios y demás, lo que está ocurriendo es que el único sujeto que crece internamente, estoy hablando internamente, no fuera de lo que tiene electoralmente, lo que está creciendo hacia adentro, como una conquista interna hacia adentro, es el kirchnerismo, claramente. Y dentro del kirchnerismo, precisamente es la Cámpora, conducido por Cristina Fernández de Kirchner. El PJ de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Por ejemplo. No, y fíjate vos quién está a cargo de los organismos del Estado que son muy poderosos en cuanto a los recursos que manejan, en manos de quien están. En manos de quien están. O sea que lo que hay es claramente una avanzada interna, una ocupación de espacio por parte del kirchnerismo y sobre todo de la Cámpora, cosa que es absolutamente legítima en política. Eso es la política, digamos, ¿no? Si alguien no quiere contrarrestar eso, es pues, bueno, porque no quiere, simplemente, pero tienen que aceptar que las reglas de la política son esas. Esto es lo que se está produciendo. Ahora, mirá la situación del escenario, qué complejo que es. Es un escenario que yo le llamo de bloqueo. Cristina bloquea a la Corte Suprema. Parte del Poder Judicial bloquea a Cristina. Cristina de algún modo bloquea a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández trata de ser un catalizador y un mediador en la disposición de estilo de Cristina respecto al ejercicio del poder. O sea que fíjate vos qué curioso, en el Juntos por el Cambio, Macri hoy está bloqueando a Larreta, claramente. La política argentina hoy es una política de bloqueo. Me gustaría decir otra cosa, me encantaría como argentino, teniendo unos años, decir otra cosa, pero eso es lo que veo. O sea, el escenario no es bueno, para nada. Porque ¿qué pasa cuando se bloquea? Bueno, hay mucha energía puesta en el bloqueo y poca o menos energía, porque no hay tiempo de vida, como para poder generar creatividad, innovación política, ¿no? Un plan, un proyecto, no hay. Ahí la cabeza está puesta en el bloqueo del corto plazo, en el bloqueo coyuntural. Eso es lo que estamos viviendo. Cada uno va bloqueando. Parte del Poder Judicial bloquea a Cristina con las causas abiertas. Cristina, que bloquea, quiere sustituir a la Corte Suprema o ampliarlo, lo nombra uno por uno en su exposición. Bueno, bloquea por un lado. O sea, la Argentina hoy está bloqueada, está bloqueada. Ahora, el gobierno tiene por delante caminos, senderos que le permitan por ahí intentar salir del laberinto, ¿no? Que es el acuerdo con el fondo, que lo tiene que hacer,
Es probable que el acuerdo con el fondo funcione bien, que haya un buen resultado. Tiene que tratar durante el año, como dijo Cristina en el acto de La Plata, cuando dijo hay que alinear salarios y hay que alinear jubilaciones con inflación. Eso no es fácil, no es nada fácil lo que ella pidió. Y además, ¿cuál va a ser el papel de las exportaciones en el modelo? Porque el modelo Guzmán es un modelo, él mismo lo dijo, que pondera mucho el valor de las exportaciones para conseguir las reservas que la Argentina necesita. Muy bien. Ahora, ese modelo, dentro del peronismo, hay dos modelos, por lo menos dos. Uno es este que estamos diciendo más desarrollista, pero hay otro modelo que es el modelo del mercado interno, que no le da tanta importancia a las exportaciones. Nosotros lo vimos con este conflicto con el campo y el gobierno. ¿Qué está diciendo el gobierno? Yo tengo que asegurar la mesa de los argentinos, dice. Está hablando del mercado interno. Por lo tanto, voy a dejar de exportar. Bueno, ahora retrocedió, pero ese fue el movimiento. O sea, ese movimiento, que es un movimiento ya conocido en la política económica peronista, como Guillermo Moreno en su momento y demás, se contrapone de algún modo, ahí también hay un bloqueo, se contrapone con lo que piensa Guzmán y lo que expresa Guzmán de la política económica. ¿Cómo se va a resolver? No lo sé, pero esos son los senderos por delante que hay para generar alguna expectativa para las elecciones en un año electoral, como es este año. En el cual, quiero aclarar, seguramente vos me lo ibas a preguntar, yo me adelanto, yo no tengo hoy ninguna base científica que me permita decir un resultado electoral, eso lo aclaro primero. Segundo, digo que viendo el escenario, no estoy viendo, salvo que haya una disparada enorme del dólar y de la inflación, si no hay una disparada enorme del dólar y la inflación, el gobierno, el oficialismo podría, todo en condicional, podría llegar a ganar las elecciones próximas. Ahora esto que decías de este bloqueo mutuo, ¿no es en términos más mediano plazo, largo plazo del desarrollo argentino, no es el histórico empate hegemónico entre dos proyectos de país? Sí. Sí, sí. El problema que tenés, es verdad, es el empate hegemónico que planteó el que fue el hombre que me inició en la docencia y del cual yo siempre guardo un recuerdo muy afectuoso, que es el negro Portantiero, Juan Carlos Portantiero. Fue el que creó el concepto del empate hegemónico. Es hace muchos años. Es decir, es cierto. Ahora, fíjate vos el problema. El empate hegemónico no es algo que ocurre fuera de la cancha del peronismo. Porque si ocurriera en la discusión interna de Juntos por el Cambio y el peronismo mira con un proyecto, con algo armado, está bien. Ahora, el problema es que el empate se introduce en el peronismo. Es un poco como el aborto, es medio transversal en algún punto. Se introduce en el peronismo. Si vos hablas con Massa o conoces el pensamiento de Massa respecto al papel de lo privado, el papel de la inversión privada y la inversión del mercado y el papel del mercado, vas a escuchar un discurso muy diferente al del kirchnerismo duro, digamos. Bueno, por eso el empate se introduce dentro del Frente de Todos, está metido dentro del Frente de Todos. Ahora ahí tiene que navegar el presidente. El presidente navega en esas aguas donde es difícil navegar, sin duda que es difícil navegar, es complicado navegar, pero él tiene que navegar. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Todos los que van en el bote saben que el bote tiene que mantenerse a flote. Si se rompe el bote, nadie llega a la orilla.